Un saludo desde Figurat, Global Institute of Technology. Mi nombre es Carlos Romea y vamos a dedicar el tiempo que sigue a explicar lo que nosotros entendemos como una pequeña píldora estructural a partir de un proyecto concreto, en donde vamos a adentrarnos en algunos detalles de cómo funciona la estructura, en este caso, de un edificio muy famoso. Vamos a ver en este caso un edificio emblemático, que es el Centro Pompidou de París, más conocido como el Beaubourg, que representa uno de los pilares de una nueva época de la ingeniería y de la arquitectura, de acuerdo con lo que se ha conocido posteriormente como la arquitectura high-tech, es decir, la aplicación de la alta tecnología en la construcción de edificios. Este edificio Pompidou, que se inauguró a final de los años 70, representó un punto importante en la ingeniería europea por cuanto involucró en su construcción y en su desarrollo a muchos agentes de diferentes países. Hemos de recordar que los arquitectos que concurrieron a un concurso público internacional promovido por el gobierno francés fueron dos arquitectos, Richard Rogers, inglés, y Renzo Piano, italiano, que formaron equipo con una parte del despacho Obearum de estructuras, en donde trabajaba en aquella época el ingeniero galés Peter Rice, que es el autor de la estructura. Este edificio representa, repetimos lo que hemos dicho anteriormente, un punto y aparte en la arquitectura y en la ingeniería de finales del siglo XX e inaugura toda una nueva época a partir de unos nuevos conceptos de lo que es la arquitectura brutalista, en donde todo queda al exterior y por tanto tanto la estructura como el resto de instalaciones y también todos los elementos constructivos del edificio están a la vista, y por eso es interesante analizar esta estructura. Si nos fijamos, es una estructura aparentemente repetitiva, en donde podemos ver básicamente una fachada exterior con unos elementos verticales, y llaman la atención las cruces de San Andrés, que actúan de arriostramiento, es decir, de elemento de ligado exterior en todo el perímetro. Pero ahora, en la vista siguiente, veremos también cómo funciona el edificio a partir de un seguido de pórticos, en donde vemos en este caso el muro piñón, es decir, el muro extremo de esta estructura, formada básicamente por dos grandes pilares que quedan a la vista. En este caso el pilar derecho que queda detrás del edificio, y vemos que cada uno de estos pisos está planteado a partir de una viga de celosía de gran luz que en cada piso se va repitiendo. Y acabamos en los nudos de apoyo con una pieza que es el leitmotiv de esta estructura, que es un homenaje de la ingeniería, dentro de la ingeniería, a uno de los grandes ingenieros de puentes del siglo XIX, como es Gerber, y precisamente esto es el que da nombre a esta pieza en la que Peter Rice hace un homenaje a un ingeniero del siglo XIX visto desde el siglo XX. Y esta pieza la bautiza como Gerberet, que es un poco la explicación de cómo funciona esta estructura. Si nos acercamos un poco más, vemos que esta arquitectura high-tech del proyecto de 1977 también tiene algo que ver con las estructuras que nosotros conocemos en los barcos, en donde vemos que, en este caso, la escalera de conexión va colgada desde el exterior, en donde vemos todos los tubos y las estructuras a la vista, y en donde vemos que todos estos elementos son queridamente industriales, y precisamente lo que busca es esta imagen de industrialización de todo el edificio. Pero a nosotros lo que más nos interesa es entender cómo funciona esta estructura.
Veremos algún detalle más en las próximas vistas, una vista de conjunto, ahora no de noche sino de día, y en esta nueva vista de la estructura de la fachada podemos distinguir perfectamente en cada uno de estos montantes dónde estará situado el pórtico correspondiente. Fíjense que es una estructura completamente ordenada, siguiendo una cuadrícula perfectamente predefinida y que por tanto es fácilmente comprensible. Lo que pasa es que en la fachada lo que estamos viendo no es el pilar de soporte, sino un tirante exterior que conforma la fachada. Y una de las características que a primera vista podemos distinguir en este edificio es que la estructura es exterior, mientras que el cerramiento de fachada está en la parte interior. Y fíjense que si ahora distinguimos el tirante del pilar estructural que podemos distinguir en un segundo plano, todavía la fachada queda en un plano más interior y que por tanto una de las características de este edificio es que la estructura se ve por fuera mientras que la fachada está por dentro. Fíjense que esto es un principio estructural que nosotros ya conocemos en la historia de la arquitectura, puesto que si tomamos las catedrales del gótico construido en el norte de Europa, por ejemplo, ya que estamos en París, analizamos la estructura de Notre Dame de París, veremos que los arcbotantes exteriores son los que soportan la estructura de los arcos interiores y, por tanto, igual que en este edificio, la estructura queda por fuera de lo que es el cerramiento, en este caso te queda en un plano más retirado, lo que es el cerramiento, que es un sistema constructivo que no es habitual, ya que en las construcciones que estamos habituados a ver, el cerramiento siempre, como su nombre indica, queda en el plano exterior, protegiendo la propia estructura. Pero el leitmotiv de esta estructura, el homenaje de la ingeniería a la propia ingeniería, lo tenemos precisamente en esta pieza, que es la que Peter Rice bautizó con el nombre de Gerberet, en honor del ingeniero alemán Gerber, autor de muchos puentes, en este caso el famoso puente escocés, que funcionan con el principio precisamente de la ménsula, que no es más, en este caso, que una palanca que, en este caso, es de una sola pieza. Y en el caso del ingeniero Peter Rice, quiso que esta pieza, la Gerberet, fuera una pieza construida en acero fundido, lo cual añadió una dificultad técnica en la construcción desde el punto de vista de la ingeniería moderna complicada, ya que fundir de una sola vez una pieza de estas dimensiones no estaba al alcance en aquella época que de dos fundiciones internacionales, una fue la Krupp alemana y otra fue una empresa japonesa que se disputaron la posibilidad de construir esta pieza. Fíjense que esta pieza que nos retrotrae a la arquitectura o a la ingeniería del siglo XIX se construyó a finales del siglo XX como un homenaje dentro de la propia ingeniería. Esta pieza Gerber, que es la que ahora analizaremos, funciona desde el punto de vista estructural como una palanca con un apoyo articulado. Fíjense la construcción de esta pieza, que tiene una articulación contra el pilar, que será el que soporte estas cargas, y por tanto esta pieza no transmite momentos a la estructura. Pero vemos aquí que el final de la estructura de la celosía que veremos a continuación transmite una carga y que esta carga es compensada por este tirante de acuerdo con la ley de la palanca. Y entonces fijémonos que el momento que debemos tener en el apoyo, que en este caso vemos que es una articulación, la fuerza por su brazo de palanca a este punto
deberá estar en equilibrio si la fuerza por su brazo de palanca está compensada. Por tanto, en este punto, la suma del momento flector que tenemos a la derecha, producto de la reacción de la viga de celosía, y el momento que tenemos a la izquierda, producto del tirante por su brazo de palanca, deben ser iguales y de sentido contrario y por tanto mostrarse equilibrados. A partir de este principio veremos cómo la estructura que propone Peter Rice es absolutamente una estructura sencilla de entender si conocemos precisamente las leyes de equilibrio de Newton. Y a partir de esta idea desarrolla precisamente todo el cálculo del pórtico. Aquí tienen una captura de Wikipedia en donde nos explica quién era el señor Gerber, el ingeniero alemán que durante el siglo XIX utilizó este sistema de construcción en donde colocaba articulaciones en las leyes de los momentos flectores en las vigas continuas, allí donde el momento se anulaba, podía construir exactamente este nudo como una articulación. Y precisamente el autor de la estructura, tal como hemos dicho, el ingeniero galés Peter Rice, hace un homenaje a el ingeniero Gerber en el siglo XX, construyendo su pieza Gerberet, que es precisamente también una aplicación directa de las leyes de momentos de una viga continua, aprovechando aquellos puntos de momento cero. Pues bien, vamos a ver en este caso cómo la estructura funciona a partir de esta idea tan sencilla. Ahora vemos en sus dimensiones estructurales, integrada en este caso en esta pieza en el último piso de la estructura general, volvemos a ver esta Gerber, que en este caso recoge la viga de la última planta. Y en cada una de las plantas tenemos exactamente esta misma pieza que está equilibrada por el tirante exterior y que por tanto conforma nuestra estructura. Vamos a ver desde un punto de vista mucho más técnico, pero simple, ya que se trata única y exclusivamente de la utilización de la ley de la palanca, un mecanismo que todos nosotros conocemos porque hemos podido disfrutar de ellos en nuestra infancia, que es simplemente la utilización de este divertimento en donde tenemos precisamente la aplicación de la palanca. Fíjense que esto es una articulación que tiene dos brazos, en este caso de iguales dimensiones, y que cuando utilizamos este mecanismo, aquí colocamos a uno de los actuantes y aquí el otro. Y sabemos que dándonos un pequeño impulso, si está en equilibrio, va alternativamente colocándose en la parte superior e inferior. Pero si está en equilibrio, vemos que el peso de uno de los actuantes y el peso de otro de los actuantes multiplicado por el brazo de palanca, aquí ocasionará un momento y aquí ocasionará un momento, que si están equilibrados, lógicamente hará que este mecanismo esté en equilibrio. Fíjense, por tanto, que las leyes, en este caso, de la palanca, aplicadas a esta pieza, harán que en el centro de esta pieza tengamos un momento que será exactamente el producto de la fuerza del peso por la palanca. Evidentemente, si las dos cargas son iguales y los dos brazos tienen la misma longitud, estarán en equilibrio. Pero también podemos conseguir el equilibrio sabiendo que si esta fuerza aumenta, puedo reducir la longitud del brazo de palanca y hago que el producto de la fuerza por el brazo de palanca sea exactamente el mismo. Por tanto, podríamos obtener el equilibrio variando esta fuerza o variando esta longitud sin variar el momento flector en este punto.
Por tanto, puedo hacer que esta pieza, que en principio es simétrica, pueda ser asimétrica y funcione también desde el punto de vista de las leyes de la estática con un equilibrio exactamente igual, variando estos dos valores. Veamos, por tanto, que este principio del equilibrio de una palanca también en el Centro Pompidou está representado a partir de una de las esculturas móviles de Calder, en donde utiliza exactamente el mismo principio. Tendremos unos pesos colocados, en este caso, por estas formas que se soportan en un báculo central y precisamente, aunque puedan girar y moverse, si están en equilibrio, el principio del móvil de Calder funciona exactamente igual que hemos visto desde el punto de vista de la estática como una palanca, en este caso una palanca escultural, una palanca del móvil de Calder, que encontramos en la entrada del Centro Pompidou. Y también vemos un principio muy utilizado en las estructuras, que es el conocido como Cruz de San Andrés, que es un mecanismo que permite inmovilizar los extremos en donde esta Cruz de San Andrés está anclado, en este caso, en el suelo. Vemos estos dos puntos de anclaje, pero en la propia estructura lo que hace esta Cruz de San Andrés es impedir el movimiento de este nudo hacia arriba o hacia abajo y, por tanto, fijar, en este caso, lo que nosotros entendemos como un punto de arriostramiento. Y lo que hace, precisamente, es asegurar que en el pórtico terminal este punto de la estructura quede inmovilizada. Fíjense, con un mecanismo que es el más sencillo que podemos tener en las estructuras, una simple Cruz de San Andrés convierte una estructura, en principio, que tiene un cierto movimiento, en un punto inmovilizado. Ahora, para darnos cuenta de las dimensiones de este edificio, vemos cómo la viga de celosía que conforma el apoyo de los forjados intermedios es una viga de celosía de grandes dimensiones, estamos hablando de 50 metros de luz, pero con la característica de que está construido con elementos muy simples como son tubos estructurales, en los cuales podemos ver en los extremos cómo los apoyos de esta viga de gran luz es exactamente una articulación, es decir, que solo transmitirá reacciones verticales en los apoyos y no podrá, por la propia confección del nudo, transmitir momentos. Por tanto, estamos hablando de una viga biapoyada y, por tanto, el principio estructural de la viga biapoyada es el más sencillo que nosotros podemos, cuando empezamos a estudiar estructuras, poder calcular y conocer. Desde este punto de vista, vemos ahora un detalle más cercano del apoyo, en donde vemos el extremo de la viga, y aquí vean las dimensiones, ya que esto es un operario que está en la fase de montaje, las dimensiones que tiene la famosa palanca Gerberet que conforma el leitmotiv de esta estructura con el tirante ya colocado. Y precisamente la reacción que transmitirá esta viga en uno de los extremos de la Gerberet, multiplicado por la distancia al pilar, tendrá que ser, si está en equilibrio, exactamente igual que la reacción que hace el tirante por, en este caso, la distancia del brazo más largo que, en este caso, hará el tirante sobre el apoyo. Y también fijémonos cómo este apoyo es precisamente una articulación, es decir, que la Gerberet puede balancearse, girar alrededor de un punto fijo. Por tanto, los pilares de la estructura solo pueden recibir cargas verticales, pero no pueden recibir momentos flectores, ya que esta articulación no puede transmitirlo sobre el pilar. Por tanto, se tratará de un pilar que trabaja única y exclusivamente con valores de axiles puros, es decir, sin ningún tipo de momento aplicado sobre el pilar.
Por tanto, la única posibilidad que tienen estos pilares de flechar, es decir, de tener flexión, será por efecto del viento, pero fíjense que todo el cerramiento exterior formado por los tirantes y las cruces de San Andrés imposibilitan precisamente cualquier movimiento en esta dirección, por lo cual tenemos una ventaja en esta estructura, que es que los pilares principales del edificio trabajan siempre a una carga vertical. Y ahí vamos al principio de la resistencia de materiales, que nos indica precisamente cómo funciona una viga simplemente apoyada con una carga, en este caso distribuida de manera continua, en donde tendremos una ley de momentos flectores conocida a partir de una ley parabólica, en la que tiene un momento máximo que podemos calcular fácilmente, ya que es un octavo de QL2, como cualquier estudiante de resistencia de materiales conoce. Y además, a partir de este momento, nosotros sabemos que lo podemos descomponer en un par de fuerzas, lo cual nos permite conocer en la celosía cómo trabaja el par comprimido y cómo trabaja el par traccionado, y por tanto, fijémonos que una viga triangulada de este tipo es fácilmente calculable a partir de una formulación muy sencilla. Como contrapartida de la viga biapoyada, en donde las condiciones de contorno son precisamente nudos articulados, podemos acudir a la viga biempotrada, en donde también por la ley de resistencia de materiales sabemos que el empotramiento corresponde a un valor que es un doceavo de QL2. Y además sabemos que se produce un cambio de signo en la ley de momentos, por lo cual tendremos un punto de momento cero precisamente en el punto de inversión de la zona traccionada superior a la zona traccionada inferior. Fíjense que precisamente por ser una viga empotrada en donde tenemos los puntos de momento cero, podemos aplicar el principio que ya utilizó Gerber en el diseño de puentes, ya que si aquí tenemos un punto de momento cero, podemos construirlo a partir de una articulación tal como hemos visto anteriormente. Por tanto, fíjense que a partir del principio elemental de una viga biapoyada o de una viga biempotrada, ya tenemos en nuestro caso la aplicación del empotramiento en los extremos y también tenemos situado el punto de momento cero. Pues bien, a partir de esta ley de momentos nos podemos dar cuenta que los momentos de empotramiento que aparecen en los extremos, si tenemos en cuenta el principio de la ley del momento flector que produce una carga en ménsula sobre un empotramiento, tenemos una ley, en este caso triangular, lineal, y fíjense que no es más ni menos que la simetría que hemos visto antes en el artilugio de la ley de palanca que hemos estado analizando anteriormente. Y por tanto, esta ménsula, que es exactamente la simetría de un punto central de una viga biapoyada con una carga puntual, si nos fijamos exactamente en las reacciones respecto al punto central, estamos exactamente en la posición de una ménsula con una carga, en este caso, en el extremo. Fíjense que esto es exactamente la ley de la palanca que hemos visto anteriormente y que podemos aplicar, en este caso, a nuestra estructura del centro Pompidou, ya que ahora estamos en condiciones de interpretar exactamente la ley de momentos flectores de una viga biempotrada, en donde tendremos, ya hemos visto anteriormente, un punto de momento cero, que es este de aquí, y tendremos una zona en donde tenemos las tracciones en la parte superior, igual que pasa en una ménsula. Pues bien, si ahora nosotros hacemos la traslación de este principio al detalle que hemos visto anteriormente de la estructura del centro Pompidou, en donde tenemos aquí clarísimamente una articulación, que es donde vendrá la reacción de la viga de gran longitud, hemos dicho 50 metros, tendremos esta reacción que respecto al punto de apoyo del pilar tendremos un brazo de palanca, y esto nos generará en este punto
un momento, en este caso, que será la reacción por la distancia. Siguiendo con nuestro análisis de la estructura del Centro Pompidou, veremos ahora cómo, precisamente, este pórtico queda completado con la pieza Gerber y con el tirante. Por tanto, ahora, una vez vemos el detalle no de una sola viga, sino de las diferentes vigas que van conformando cada uno de los niveles de la estructura, que acaba nuevamente en cada extremo con la viga Gerber correspondiente, con la ménsula Gerber, y el detalle que queda reflejado en el plano. Ahora, superponiendo nuestra estructura con la ley de momentos flectores, vamos a ver que precisamente se trata de una ley de un momento flector de una viga biempotrada, en donde los puntos de articulación de momento cero quedan perfectamente reflejados en los apoyos de la viga de celosía con la viga Gerber. Y precisamente por tratarse de una ménsula y un tirante, tendremos un momento en este punto que se tendrá que compensar con la reacción que aparece en el extremo de la viga respecto al pilar. Y si nos fijamos, esto no es más ni menos que la ley de momentos flectores de una viga biempotrada, como hemos visto anteriormente, a partir de la ley elemental de la resistencia de materiales, y por tanto es el homenaje de Peter Raes al ingeniero Gerber a partir de una sencilla estructura, pero no por ello menos interesante. Espero que con esta explicación hayan podido entender un poco mejor el funcionamiento de la estructura de este edificio tan particular.